Bendiciones para todos. ¿Están presentes? Amén. Gracias a Dios. Qué lindo es estar en la casa del Señor. Porque el salmista dijo, más vale un día que mil fuera de él. Más vale estar con el Señor, y creo que es lo mejor, disfrutar de esa presencia, no es porque esté acá en el templo solamente, la presencia está con nosotros todos los días. Muchas veces decimos, voy a ir a hacer el culto al Señor, a estar en su presencia, y no es venir a darle acá solamente. El culto se lo damos todos minutos de nuestra vida, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, desde el momento que pusimos nuestra vida en las manos del Señor y que no nos obligaron ni con una pistola, ni nos amenazaron nada, sino que voluntariamente, porque esto es lo que hace Dios, no fuerza a nadie. Antes nos pintaban al Dios con el látigo, con rayos y centellas, y nos asustaban tanto con Dios, pero Dios dice que amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo para pagar por nuestros pecados. El precio que nosotros teníamos que pagar lo pagó Jesús. Por eso que uno mira el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad que tiene, y cuando conocemos a ese Dios de tanto amor, es como dice el apóstol Pablo después con nosotros a los Corintios, le dice, el amor de Cristo nos contribuye, o sea que nos traspasa y nos hace ser como Él. Por eso que es importante cuando uno entiende el plan de Dios, no solamente venir a la reunión y decir, no, porque si no, el pastor se puede enojar, el líder. Si venimos por miedo al pastor, estamos listos, estamos sonados. Porque la palabra dice, temed a Dios y darle gloria. ¿A quién hay que temer? Entonces, por eso es que es importante, nada tenemos que hacer por miedo al hombre, a la mujer, a la esposa, al esposo. No es por miedo de ellos, no para que mis hijos puedan seguir el día de mañana. Eso es negociar con Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender qué es lo que Dios quiere al final de nosotros, ¿para qué lo sigo? Y es bueno que lo busquemos en la palabra, que entendamos el plan de Dios, que conozcamos por qué tengo que estar un día domingo cuando podía estar tomando mate mirando una regia película, en este horario, y vengo a estar sentado acá en una silla dura, que si me echo para atrás me voy, me ha pasado unas cuantas veces ya, que casi ya he terminado con entre las piernas del hermano que está atrás. Pero ¿por qué estamos acá? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Te preguntaste alguna vez por qué tengo que ir a una iglesia, a un templo? Si yo tengo al Espíritu Santo, la iglesia soy yo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? ¿Queremos bendición? ¿No? Amén. ¿Queremos bendición? Amén. ¿Quieres vida eterna? Amén. Entonces, sigamos la palabra, dice el Salmo 133, bienaventurados hermanos, juntos en armonía, porque allí hay bendición y vida eterna. Entonces, cuando nos juntamos, cuando aunamos el esfuerzo para dar la adoración que Jesús dijo en San Juan 4:24, Dios busca adoradores, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
No porque me lo exigen allá, porque me dicen, levante la mano. No tiene que decir, yo levanto la mano. Bueno, yo no puedo, ¿por qué? Entonces no me deja subir las manos. Entonces, uno levanta la mano hasta donde puede, bueno. Pero el que está sano, voluntariamente levanta la mano. Si yo pudiera levantar las manos y los pies, los levanto. Pero qué lindo es rendirle el culto que Dios se merece por el amor que Él tuvo con nosotros. Vamos a ver San Juan, capítulo 15. Vamos a ver esa parábola, no parábola, sino una metáfora que hace de Jesús de sí mismo la vid verdadera. Y cuando habla de la vid verdadera no es porque hay una vid mentirosa, o la hay. Había una vid mentirosa. Por eso Él se presenta como la vid verdadera. Y vamos a ver por qué se presenta como la vid verdadera. Porque muchas veces pensamos que cualquier iglesia anda bien. Como aquel que mujeriego, cualquier colectivo le anda bien, no importa que sea, no tiene un gusto elegido. Nosotros vamos a cumplir con mi esposa, cumplimos ya en agosto 61 años de casado. O sea, hace 61 años que somos una sola carne, unidos con un propósito, para amarnos, comprendernos, entendernos, dialogar y poder estar juntos cuando oramos, porque nos hemos puesto en tus manos voluntariamente, nadie me empujó. Entonces tener el mismo sentir. Ella ya me pega una mirada, ya sabe lo que quiero, o yo la miro a ella, sé lo que quiere, ya prácticamente nos manejamos por telepatía, porque estamos tan unidos el uno con el otro. Porque cuando pastoreábamos, ella pastoreábamos, ¿no? Sino ella pastoreaba, y yo preparaba todo lo que era el discipulado, todos los líderes, los que tenían que salir a la obra. Entonces, todo esto, deposito, cuando me dijo, pero más estoy pastoreando, y bueno, y para eso te llamó el Señor. Nos complementamos. Y trabajamos juntos. No recuerdo haber tenido algún encontronazo con ella. Yo me acuerdo que éramos diferenciados. Ella consejería para las mujeres, yo para los varones. Entonces siempre tratábamos de evitar conflictos. Y cuando el matrimonio trabaja así de entrelazado, ¿sabes qué? Las cosas van viento en popa. Y cuando como el coche va de bajada, que baje, y ahora nada. Cuando me largo con la Cañadón Ferrari, cuando venía siempre, cuando vine con el Torino, que prácticamente ni gana un surtidor al lado, entonces me largué la cuesta abajo, y ahora nada, combustible, denle nomás, vaya nomás, solamente en marcha porque si no el freno no clavaba bien. Por eso que cuando estamos en Cristo, hermanos, trabajamos tan bien con Él, en equipo con Jesús y con el Espíritu Santo. Miren lo que dice, ¿qué dije? Juan 15:1. San Juan 15, verdad, me había olvidado ya. Por eso que yo quería ver que habían captado algo. Dice, yo soy la vida verdadera. Yo soy la vid verdadera. No prefiero lente, perdón que conflicto. Y mi padre es el labrador. Continúa diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hasta el 12. Ya vosotros, a ver, eso me gusta.
estáis limpios. ¿Por qué? ¿Cuál es el detergente, el trapo de piso, la pirulana, todo lo junto para que nos limpie? Allá en Jeremías dice, aunque me limpies con hisopo, ni te laves con detergentes, no será limpio, pero sabíamos que venía un plan. Entonces la palabra nos habla, por la palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién es el que está hablando? Jesús. Entonces, Él ha hablado la palabra de Jesús, Jesús es la palabra y la palabra de Jesús. Seguimos. Ya vosotros, permanecer en quién? En mí. Miren, vayan notando bien los verbos. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Vayan notando los verbos. Miren. Ahí tenemos el permanecer. En ese versículo solo está 3 veces. Miren qué importante que es. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mire también, fruto no está hablando, dice lleva mucho. Y no habla en plural. En singular. A ver, sí, singular. No está hablando muchos, plural. Entonces, bueno, porque separado de mí nada podéis hacer. Vamos. El que en mí permanece, otra vez permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no permanece, y arden. Seguimos. Si permanecéis en mí, otra vez permanece, y mis palabras permanecen, otra vez, en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos. En esto es glorificado. Miren, en esto es glorificado mi Padre. Ya vamos a ver otro pasaje que dice también. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Seguimos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y guardad mis mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Hasta qué extremo Jesús nos amó? Hasta dar su vida. ¿Estamos capaces de dar la vida por un hermano? ¿Por un pariente o el papá? ¿Amamos en esa condición? ¿Se da cuenta cómo el Señor nos ha preparado un plan para que nosotros vivamos una vida exitosa? No una vida de altos y bajos, conflictos y alegrías por un rato y tener toda esa vida. ¿Por qué vivimos una vida conflictiva? ¿Por qué? Estaba dando un curso en una congregación y me hacen la pregunta: ¿por qué hay tantos pobres en la congregación? No es culpa de Dios. Porque el Señor nos promete prosperidad, salud, así como prospera mi alma. O sea que si mi alma no prospera, no tengo salud, ni tengo plata. Así nomás, derechito. O sea que la palabra es clarita. Nos da muchas promesas. Yo cuando decía programas de radio, me llamaban: mándeme una perlita, una perlita. Les envió una cajita que viene con todas las promesas. Bueno, esa cajita la tienen siempre en las radios ahí porque los hermanos llaman y mándeme una perlita, mándeme una promesa. Todos piden promesa. Yo no sé, no hay ningún inteligente por ahí que haya hecho una cajita con las demandas. ¿Por
Porque cada promesa trae una demanda, pero todos piden las promesas y ninguno pide demanda. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Bueno, cuando nosotros vemos esto, yo soy la vid verdadera, no la mentirosa. Ahora, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la vid era un símbolo de Israel. En el Salmo 80, versos 8 y 9, habla de Egipto, traje una vid y la planté y se despejé el terreno, o sea que sacó todas las tribus que habían ahí y limpió el terreno y plantó su viña en Canaán, en la tierra prometida. Entonces el Salmo lo cuenta así más detallado en el Salmo 80, pero uno ve que de Egipto la sacó. Ahora a nosotros nos sacó del pecado, dígame, ¿nos puede limpiar el terreno? O sea, ¿nos puede limpiar el futuro? Y limpiando el tiempo para que nosotros vayamos avanzando. Contra más vamos avanzando en la vida. Empezamos con los 20 y tantos años. Bueno, Graciela de los 5 años. Y yo a los 5 años supe que el hogar era pastor. Pero después, cuando llegamos más grandes, nos salimos 7 años. Con mi esposa. Nos casamos y yo la saqué afuera. Entonces, pero el Señor puso su mano y nos hizo volver en el año 72. Entonces, volvimos de vuelta. Pero desde entonces no hemos parado en nada en servir a Dios. En las buenas, en las malas, venga contra viento como venga, no hay problema. Nosotros estamos para servir a Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos un plan con Dios y nos metemos en el plan de Dios, por esto que acá dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. O sea, el padre es el que anda con la tijera de podar. Entonces él corta. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo cortará. Y así como Israel, cuando ya vio que no andaba mal, mandó a Nabucodonosor, leña por todos lados. Le destruyó en lo que tanto amaban. En Jeremías 7, y ellos decían que amaban templo de Jehová, y ellos adoraban al templo. Entonces, ya en el capítulo 7 ya no aparece más el arca del pacto, y cuando viene Nabucodonosor, ¡pum!, le destruyó su templo. Entonces Israel empezó la dispersión. Los fueron llevados cautivos y les vino, sácate al hijo que ama. Se hace, Dios lo disciplina. Y le entró la disciplina a Israel. Hasta el año 1948 ellos no volvieron a su tierra, no volvieron a ser libres. En los tiempos que Jesús estaba, ellos no estaban libres, eran cautivos del Imperio Romano. Primero fueron cautivos del Imperio Babilónico, después el Medo Persa, después vino el griego y después vino el romano. Todo lo que habla en Daniel capítulo 2, la imagen, toda esta profecía se cumplió al pie de la letra. Entonces nosotros vemos un Dios que acciona conforme a su palabra. Muchas veces te dicen, Dios hace como Él quiere. No, Dios no hace como Él quiere. Dios hace como habló, como dijo. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios está accionando, y acá a nosotros al ver que Él es la vid verdadera, en Israel era la vid mentirosa, porque venían muchos de otras naciones y se hacían prosélitos de la religión católica. Católica, digo, judía. Se metían al pueblo de Israel. Por eso el pueblo no le extrañó que Juan el Bautista viniera bautizando, porque el bautismo era muy común en el pueblo de Israel, porque todo prosélito que era de otra nación y tomaba y se adhería a la religión judía, quería adorar a Jehová, entonces ¿qué tenía que hacer? Meterse en medio del río Jordán, mientras el sacerdote de la orilla le leía toda la ley, 613 mandamientos, además de la ley de los 10 mandamientos. Todo eso, toda la ley, imagínense, leer desde Levítico, o sea, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, leérselo y escucharlo metido en el agua. Cuando el sacerdote le decía, ¿aceptas
rechazas tu religión y aceptas al Dios eterno, ¿qué hacía el prosélito? Ese extranjero hacía esto, se zambullía, se metía debajo del agua. Cuando él salía otra vez del agua, ya era considerado como si fuera un judío, tenía que guardar la ley. Era aceptar la ley, eso de zambullirte y levantarte, era aceptar y dejar tu religión abajo y aceptar la nueva religión que aceptaban, que le había impuesto un sacerdote. Ahora, ese Israel era el falso. Todos esos que se metieron en la religión, Jesús las rechazó y le dijo que eran generación de hipócritas, de víboras. Entonces, todo lo que le dijo Juan el Bautista también, nosotros, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque sabían que se venía el juicio. Entonces ellos querían huir, porque los judíos empezaron a entender que la aproximada escucharon de Jesús, que se venía todo eso. Juan el Bautista lo vino anunciando, y en esos 6 meses que duró el ministerio de Juan el Bautista, porque no fue un ministerio tan largo, fueron 6 meses, nada más. A los 6 meses del ministerio le cortaron la cabeza. Terminó el ministerio de Juan el Bautista y empezó el ministerio de Jesús. Y entonces Jesús vino trayendo el mensaje, y él viene diciendo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, o sea, es el que plantó la viña. ¿Por qué? Porque Jesús fue un plan ideado allá en la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Entonces todo fue preparado con antemano, de antemano. Cuando nosotros empezamos a ver todo esto, lo que hizo, ¿cuál es el fruto que nos pide? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, que dice estar en Jesús y no da fruto. Ahora ustedes, ¿qué me dicen? ¿Qué fruto tenemos que dar? ¿Cómo hace eso? Cuando nosotros empezamos a mirar, muchos dicen: y es ganar alma. Puede ser ganar alma, pero no es la intención de Jesús. Porque Jesús, cuando da el capítulo anterior, el 14, el verso 15 en adelante, promete el Espíritu Santo. Pero en el 12 nos dice algo. A ver, poneme el 12 porque no sé si veo esta. La tengo tan chiquitita la letra. A ver, el 12, capítulo 14 de San Juan, el verso 12 y 13. Vamos a ver. San Juan 14 y verso 12. Empezamos con el 12. Me olvidé los lentes. 12. Ahí estamos en el 10, 11, ahora el 12. Desierto, desierto. Cuando dice desierto, desierto, está diciendo de verdad, verdad, dicen ciertas versiones. Entonces, desierto, desierto quiere decir firmado y sellado. Pues entonces, desierto, desierto os digo, o sea que es algo firme. El que en mí cree, las obras que yo hago, mire, escuche bien, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Está anunciando su retiro. El 13. Y todo lo que pidieres, miren lo que nos está prometiendo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Quién lo hará? Jesús. ¿Cierto? Entonces, él lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando vemos nosotros esto, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, tenemos algo, ahí citó el versículo del capítulo 6 de Mateo, cuando dice entra a tu cuarto, cierra
en la puerta, ora a tu Padre en secreto, tu Padre que te escucha en secreto, te recompensará en público. O sea que tus vecinos van a ver la obra que Dios ha hecho en ti, porque te vieron un día enfermo, un día sin trabajo, un día lamentando o triste, pero un día te ven y te ven prosperado, bendecido, todo lo que Dios le has pedido en los secretos. Entonces, Dios cumpliendo y es glorificado en el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo está para hacer todo. 1 Corintios 15, versículo 23, 24, habla, 25 también, habla de la soberanía de Jesús, que el Padre le entregó todo. Allá también en Daniel capítulo 7 está la escena de cuando el Padre, el anciano de vida, le entrega al Hijo del Hombre, le entrega el poder y toda la autoridad. Jesús mismo, cuando después de resurrección, dijo en Mateo 28, verso 20 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces tenemos un montón de pasajes de la autoridad de Cristo. O sea, Él en este tiempo está Él gobernando, porque Él es la vid. Ahora, en este tiempo en la vid, nosotros tenemos que estar insertados en Él. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El versículo 9, si no me equivoco, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Hay otro versículo que habla también de glorificar, para que sea glorificado el Padre, glorificado el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en el capítulo 15 que estamos leyendo, ¿no? Entonces, vemos cuándo es glorificado. ¿Cómo queremos que nosotros, que el Padre tenga ese contentamiento que dice tanto en el bautismo de Jesús como en el monte de la transfiguración? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Cómo tiene contentamiento el Padre? ¿Cómo hacemos nosotros poner alegre al Padre? Cuando nosotros hacemos la obra de Cristo. Cuando nosotros entendemos que estar en Cristo, estar insertado, uno dice, las ramas, el pámpano no hace la uva, es la vid que trabaja completo, porque todo pámpano que en mí está separado, es el que está separado no puede dar fruto, la ramita que se salió de la vid no puede dar fruto, tiene que estar insertada en el tronco para que dé fruto. Entonces, cuando nosotros vemos la alegoría que hace Jesús, una metáfora que está ejemplificándose él con la vid, entonces nosotros vemos cómo nosotros tenemos que funcionar, cuál es el fruto que tengo que dar. Si no, tendríamos que ir a lo que es Gálatas capítulo 5, verso 22. Entonces, el fruto del Espíritu, ahí es donde tiene que salir de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? ¿Estoy claro? ¿O voy muy acelerado? Entonces, cuando vemos que Jesús dio el Espíritu Santo, mire con qué propósito lo dio. Lo leemos. Voy a acercarme un poco para que no trabaje tanto para que no nos tome tanto tiempo. Empieza el 15 del capítulo 14 de San Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Acá habla de mis mandamientos Jesús. No habla de los mandamientos del Padre. En el verso 10 del capítulo 15 habla ahí de los mandamientos del Padre y de los de Él. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para algún tiempito. Para siempre. Entonces, no es un espíritu que se anda, va y viene. El verso 17.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Mora con vosotros, o sea que está morando, está habitando con él. Por lo tanto, tiene algo que nos tenemos que identificar. El Espíritu está en Jesús en ese momento que Él está hablando, mora con vosotros, porque Jesús estaba morando con ellos. Pero después dice, y será en vosotros. Ahora en futuro, en momento está con vosotros presente, pero será con vosotros, está aludiendo al día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y vino a la iglesia, quedó en la iglesia, y todo el que entraba y aceptaba a Jesús recibía el Espíritu Santo, lo que dice Efesios 1:13, oyendo la palabra de verdad, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, la cual es la arra, es la muestra, la seña de la herencia que tenemos para el futuro. Es una herencia adquirida ya por Cristo para nosotros. Entonces, cuando seguimos viendo cómo viene el Espíritu Santo, cómo funciona, cómo va a trabajar, está todo detallado. No os dejaré huérfano, versículo 18. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Como si se va y deja el Espíritu Santo, como que vendré otra vez. Vendré a vosotros, porque sigue hablando. Todavía un poco y el mundo no me verá, mas vosotros no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Mire este parafraseo de palabras que hacen. Porque en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, nosotros en Él y Él en nosotros. Esto es lo que pasa. Es como la esponja que metemos al agua, la metemos seca, la metemos al agua, a la palangana, pongámosle, la sacamos, la esponja está en el agua y el agua está en la esponja. Te la levanta y la exprime, sale agua. Es lo mismo que tiene que pasar con nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Él, los que hemos disfrutado del nuevo nacimiento, haber nacido de nuevo, haber sido transformado, que dice allá arriba. Entonces, cuando nosotros vemos todo este accionar que tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros y empezamos a entender el plan de Dios, empezar a conocer lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, todavía un poco, en aquel día Dios vosotros conoceréis. Bueno, el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, manifestarse quiere decir accionar sobre nosotros en nuestras necesidades, porque Él lo hará. Entonces me manifestaré a Él. Le dijo Judas, uno, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. O sea, no es el Espíritu Santo solo. Viene Jesús, dijo: no, vendré a vosotros. Viene Jesús, viene el Espíritu Santo, Jesús y el Padre. Vendremos y haremos en Él morada. Entonces, la Trinidad completa está en nosotros. Pasa con lo mismo que pasaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Entonces, en el arca del pacto iba el sumo sacerdote una vez al año y dejaba la ofrenda, y Dios se manifestaba a él
Si él estaba en pecado, caía fulminado. Por eso llevaba una soga hasta el tobillo y unas campanitas, como granadas a la orilla de la túnica. Entonces él se movía y las campanitas sonaban. Cuando las campanitas no sonaban, tiraban de la soga y lo arrastraban porque había caído muerto. Si estaba en pecado, si había pecado, pecado no podía entrar al lugar santísimo. Y ahí estaba el arca. Ahora, lo que dice 1 Corintios 6, 19, o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ya no soy vuestro, sino de Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, cuando usa la palabra templo, el apóstol Pablo en el griego usa la palabra naos, que quiere decir lugar santísimo. O sea que nosotros seríamos el lugar santísimo donde el sacerdote no podía entrar con pecado, tenía que entrar santo, ser un sacerdote real, con los vestuarios que correspondían, porque Dios había dado orden, todo tenía que cumplirse al pie de la letra de la ley, pero nadie pudo cumplir la ley, toda la ley. Pero viene la gracia con Jesús, empieza la gracia. Hoy en día nosotros somos el lugar santísimo, tenemos el arca del pacto en nosotros, porque Jesús, Dios, el Padre y el Espíritu Santo moran en nosotros. Estamos siendo el arca del pacto. Ahora tenemos toda potestad, porque Jesús le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Segunda de Pedro, capítulos 1, versículo 4, dice: tenemos de Dios preciosas y grandísimas promesas, por las cuales nosotros adquirimos naturaleza divina. Imagínense ahora, naturaleza divina. ¿Por qué? Porque el crecimiento nuestro tiene que ir avanzando punto a punto como Dios lo dejó trazado. Dice Efesios 4 que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros están en la iglesia para cumplir una función, para edificar a los santos para la obra del ministerio, versículo 12 del capítulo 4 de Efesios, para edificar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios, porque podemos llegar a tener esa naturaleza divina que habla Pedro. O sea, Jesús era, le pregunto, lo que es el día atrás en un taller que fui a dar, ¿quién fue crucificado? ¿Jesús o Cristo? Jesús. Porque Cristo no puede ser muerto, Cristo no iba a sufrir nada, porque Cristo es la naturaleza divina. Jesús era el que nació de María, hijo de Dios como cualquiera de nosotros. El Espíritu tuvo que venir sobre él, como a nosotros. Ahora, la naturaleza divina, si el Señor nos dice lo mismo, que podemos tener lo mismo que tuvo Jesús, a través de estas preciosas y grandísimas promesas que nos habla en 2 de Pedro capítulo 1. Entonces, si nosotros podemos, entonces nosotros, a nuestra fe, dice el versículo 5 del capítulo 1 de 2 de Pedro, nosotros tenemos que añadir a nuestra fe, esa fe que tengo en Dios, tengo que añadirle virtud. ¿Qué es virtud? Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. La virtud, ¿qué es? Es eso, el Espíritu Santo, que me hace transformar lo negativo en positivo. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. O sea que lo negativo se pone positivo. Entonces, cuando nosotros estamos angustiados porque tengo una enfermedad, o porque tengo un problema, porque no tengo trabajo, porque no me alcanza la economía, entonces, ¿qué tengo que hacer? Estando en la Biblia, estando siguiendo el plan de Dios, ¿qué tengo que hacer? Entrar a mi cuarto, orar a mi Padre en secreto, y mi Padre que me escucha en secreto
me va a mostrar ante la congregación y ante los demás victorioso. ¿Se puede? ¿Será verdad? ¿Será cierto lo que dice la Biblia? Cuando nosotros aprendemos a estudiar las Escrituras, hermano, y a mirar, a creerla, miramos el plan de Dios que está trazado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, empezamos a ver todo. ¿Sabe qué? Cuando me pasa alguna cosa, digo, oh, acá está. La palabra, me dice, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces empieza, pero si yo tengo que estar alineado con Dios, ¿por qué? Porque si yo estoy fuera del plan de Dios, no estoy en Cristo. ¿Qué le hubiera pasado a la gente, pongamos en los tiempos de Noé? Noé gritó 120 años, estuvo predicando que se venía un gran diluvio, por eso estaba construyendo el arca, y que todos aquellos que subieran al arca iban a salvarse de la inundación que se venía. 120 años estuvo predicando. ¿Cuántos entraron al arca? Su familia, 8 personas. ¿Y cuánta población habría? Ya iban 2500 años desde la salida de Puerto de Edén. Entonces, en todo ese periodo, ¿cuánto había crecido la población? Pero los animales fueron más obedientes a Dios. Y entraron los animales, todo animal limpio entraron en 7 parejas. Y los demás animales todos por pareja. Entonces entraron, ¿cuántos entraron? Según se calcula, son 534 vagones de ferrocarril lo que tenía capacidad el arca del pacto. O sea, el arca de Noé. 534 vagones de ferrocarril. Es una capacidad enorme por las medidas que tenía el arca, por los pisos, 3 pisos eran. Entonces, imagínense, hoy en día Jesucristo nos dice que estemos en Él, estemos adheridos a la vida, porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero si estamos adheridos a la vida, aspirando o absorbiendo toda esa savia que es el Espíritu Santo que corre por toda la iglesia de Jesucristo, el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Entonces corre esa sangre, corre por todos nosotros el espíritu. Así como en mi cuerpo hay un solo grupo de sangre. En la iglesia de Jesucristo corre un solo espíritu. Ahora, ¿por qué hay tantas diferencias? Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde está Jesús? Está afuera. Le decía en el último taller, que diga la otra congregación, le estoy dando talleres, digo, Jesús está afuera. ¿Por qué? Porque no le queremos en el culto, ¿será, no? Me dice una hermana me dice que era mormón, 20 años en la iglesia mormón, en matrimonio, me dice, pero ¿y por qué fuera si está en mí? ¿Está en vos? Si yo cambié de mormón a la iglesia, dice, evangélica. Bueno, ¿cambiaste de religión o cambiaste de destino? Porque una cosa es cambiar de religión y otra cosa es cambiar de destino. Porque mi vida iba hacia el abismo y la tengo que traer con la conversión. Por algo, Juan el Bautista, es una pregunta también. Juan el Bautista dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Habla de frutos.
Entonces el fruto es de arrepentimiento, y cuando uno se arrepiente tiene que haber una transformación, un cambio de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Antes, cuando me pegaba un martillazo en un dedo, ¿qué decía? ¿Qué le decía al martillo? ¿Qué le decía al clavo? Porque se hizo un lado. ¿Se hizo un lado el clavo o puse el dedo? ¿Cómo fue la cosa? Entonces, ¿qué dije? Ahora que estoy en Cristo, soy nueva criatura, el lenguaje cambió, hablarán nuevas lenguas, dice el Marcos capítulo 15. Entonces, hay un nuevo lenguaje. Entonces me pego el martillazo, me va a salir una aleluya, gloria a Dios, pero dolorido, pero alabanza al Señor. No va a salir esta sarta de barbaridades que decíamos antes, que lo retábamos al martillo, al clavo, a la madera que le iba a poner el clavo, a todo. Tiene que haber un cambio, frutos dignos de arrepentimiento. Ahora que nos pide fruto, mucho fruto. Hay un mandamiento. Habla Jesús de su mandamiento, que si guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre. Aquí hay un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Hay un mandamiento que lo hice notar, que estaría cuántas veces en él. Permanecer. Porque el verso 4, léanlo, dice permanecer en mí, permanecer. Un verbo terminado en imperativo, o sea que es orden. Y lo de, ¿sabe cuántas veces tenemos en estos 12 versículos? ¿Cuántas veces figura la palabra permanecer? El verbo permanecer, configurado en diferentes formas. 2 veces está configurado permanecer, orden. 10 veces. En 12 versículos está 10 veces. Mire, 3 veces en el versículo 4. Y empieza permanecer con D, en mí. 3 veces en el 4. Una vez en el 5. Una vez en el 6. En el 7, otra vez. Una vez más. Y una vez más en el 9, 2 veces en el 10 y una vez en el 12. Tenemos 10 veces y 6 veces la palabra frutos. Si yo permanezco en Cristo, estoy apegado a mí, no me salgo, doy frutos. ¿Cuáles son los frutos? El fruto de Jesús. Un manzano, ¿qué fruto da? Manzano. La uva, la vid, ¿qué fruto da? Ya le dije el fruto. Uva. Entonces, Jesús es la vid. ¿Qué fruto da Jesús? Jesús. El orden sigue. Jesús, ¿por qué? Porque Jesús me dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo da fruto. Y el fruto es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. No hay nada que se oponga. Entonces, toda la bendición está cuando yo estoy dando el fruto Jesús. Jesús está en mí, porque Él está en mí y yo estoy en Él. Estoy inmerso. Entonces empezamos a vivir una vida exitosa, una vida de triunfo. Vamos a tener problemas, porque Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces cuando nosotros tomamos la naturaleza divina que nos habla el apóstol Pedro, empezamos a vivir una vida diferente. Ahora, si soy un religioso, me quedo con la religión y no me gano nada. Pero si yo hago la vida de Cristo, vivo la vida de Cristo, vida de fe, porque por fe somos salvos. El justo por la fe vivirá. Y está puesto en Habacuc, está puesto, el justo por la fe vivirá, está puesto en Romano, está puesto en Gálatas y está puesto en Hebreo. Está en 4 libros de la Biblia, está el mismo pasaje, el justo por la fe vivirá. Entonces cuando uno empieza a ver Hebreos 11, el de los campeones de la fe, son todos del Antiguo Testamento. Y uno dice, ellos vivían por la ley. Se salvaban por ley, pero sin embargo,
están puestos como vencedores y vivieron por fe. ¿Por qué? Porque con la ley no pudieron cumplirla. Entonces, Dios miró su fe y esos hombres, aunque no alcanzaron lo prometido, pero dice que saludaban a la ciudad de Hebron. Esa ciudad que todos vamos a un día a componer, la Nueva Jerusalén. Entonces, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Vivir una vida exitosa depende de cada uno de nosotros, las decisiones que tomamos. Si soy mañero, mal llevado, que todo me parece mal, estoy en una congregación, no me gustó, me doy la vuelta y me voy. Pero a mí la palabra me dice que el que añade a la iglesia, Hechos 2:47, dice, el Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos. El Señor sabe. Él te pone en un lugar y no tenés autoridad para irte a otro lado. Permanecer en mí y llevaré mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando nosotros entendemos el plan de Dios, que está trazado de tal manera, miren que Hechos capítulo 5 nos habla del matrimonio Ananías y Zafira. El libro de Hechos es un libro de transición de la ley a la gracia. Empieza la gracia, pero empieza como si fuera ley. Drástico. Cae el hacha fuerte. Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo que hizo Bernabé. Tenía una propiedad, la vendió, trajo el costo de la propiedad, lo puso a los pies de los apóstoles para todos los necesitados de Jerusalén. Ananías y Zafira propusieron en su corazón hacer lo mismo. Vienen, cuando tienen la plata en la mano, dicen, che, mucho. Y se queman un poco. Sacó un puñadito, y después vino ella, también sacó otro puñadito, y entre puñadito y puñadito, ¿cuánto habrán llevado? 50%. Y se lo pusieron a los pies de Pedro. Viene a Pedro y le dice, acá lo que nos prometimos. Pero Dios no respetó lo que llevaban, sino respetó el compromiso que habían hecho en su corazón. Vio que Pablo dice, cada cual dé como propuso en su corazón. Si usted hizo un pacto con Dios, allá en Eclesiastés capítulo 5 dice, cuando te acerques al altar, cuida tu lengua de lo que vas a hablar. No sea que prometas a Dios y no cumplas, porque vas a ser mano. Entonces, ¿qué hicieron? Pasó con Pedro. Pedro le dijo, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo? Y dio unas palabras más y cayó fulminado, muerto. Viene la mujer, y lo toman los jóvenes, lo toman, y lo van y lo sepultan, y viene después la mujer, pero vendieron en tanto la propiedad. ¿Sí? ¿Por qué Satanás te sentaba ahí los pies de los que se juntaron a su marido? Cayó fulminado. Y vino gran temor a la iglesia. ¿Tiene Dios que hacer estas cosas? Pero eso fue en tiempo de transición, porque Dios después no actuó más nada. Así. Dios empezó a extender su gracia. Y sigue con su gracia sobre nosotros. Nos disciplina, pero con mano suave, porque dijo que ama la disciplina. Y gloria a Dios, porque la disciplina nos hace retornar. Y que Dios siga obrando con su gracia, con su amor y su misericordia. Y siga cada día a través de su Espíritu Santo guiándonos como nos promete. Él os guiará a toda verdad y justicia. Él os enseñará todas las cosas. Él puso ministerios en la iglesia, los cuales tienen que trabajar, pero conforme al propósito de Dios. Jesús dijo, la iglesia es el rebaño. Habrá un rebaño y un pastor. Ahora el rebaño de ovejas. ¿Qué pasa? Esto vayan aprendiendo, anoten, lo tomen. No, esto es la palabra, no sé cuándo iré a predicar.
No sé cuándo, si tendré oportunidad, no sé si mañana ya me voy, no sé, eso lo sabe Dios. Pero estamos para aprender y tenemos que poner bien las cosas. En este tiempo, cada decisión que tomamos, pensémosla bien, oremos. Señor, ¿es tu voluntad esto? Espíritu, guíame. Estás en mí para guiarme. No hagamos cosas sin consultar con Dios. Y la palabra dice, Gálatas capítulo 6, dice, consultad en todos vuestros bienes aquel que os instruye. Y cuando los ministerios están trabajando, si esto es un rebaño, ¿para qué viene? Cuando se te enferma una oveja, un pastor de ovejas en el campo, cuando se le enferman las ovejas, ¿qué pasa? ¿A quién llama? Un veterinario. Y viene para sanar las ovejas. Entonces, cuando nosotros viene un pastor, un evangelista, un profeta, un itinerante que anda por aquí, por allá, anda dando vueltas, llega, cayó, Dios lo mandó, es el veterinario que viene para sanar, para descubrir, y va a descubrir que le escarba un poquito la lana de las ovejas a través del Espíritu Santo y ve que hay tibia. Entonces la palabra va a ser, hay pecado. Porque para eso está el veterinario, para descubrir la infección, la peste, para descubrir los bichos que han entrado en una congregación. Si viene para bendecir, es porque estamos obedeciendo a Dios. No recibamos tantas bendiciones cuando vienen de afuera. Porque el que viene de afuera viene para poner la pichcata, te pincha y después el pastor te consuela. Tu pastor, él te va a sobar. Yo paso, ¿eh? Pero el que anda itinerante es el veterinario. Ese viene para ponerle inyección, porque si tienes tiña, va a agarrar el hisopo y va a empezar a pegar ahí hasta que le sangra. Y después el pastor va a tener que consolar a la oveja. Porque esa es la tarea del pastor. Me pastorea junto a corrientes de agua, me pastoreará, confortará mi alma. Aderezará mesa delante de mí, presencia de mis angustiadores. Entonces todo está haciéndolo el pastor. Entonces cuando nosotros vemos el plan de Dios, ¿cómo nos dejó toda esta palabra? El verso 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, guardar los mandamientos de Jesús. ¿Cuál es mandamiento? Acá ya vimos mandamiento 1, permanecer. Y hace falta que sigamos viendo. Dice un mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Entonces, cuando empezamos a ver todo este trabajo de Jesús que se tomó por amor a nosotros, pecadores, porque Él vino a morir por los pecadores. Dijo, no viene por la sana, sino por los enfermos. No los enfermos físicos, sino por los que estaban sin Dios, por la oveja perdida. A eso vino, por eso vino a morir. Ahora, si Él ha mostrado su amor para con nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros con los pecadores? ¿Cuánto hay que ganar? ¿Cuánto tenemos que tomar compromiso con el Señor y llevar adelante una tarea que es lo que hacía el pueblo de Israel desde los tiempos de Adán hasta Moisés? Todo fue transmitido en forma oral. Nadie escribía, porque no existía la escritura. Entonces todo era oral.
se pasaban de boca en boca, de generación en generación, y pasaron 2500 años. En todo ese tiempo, la lengua se usó para hablar de Dios, de lo que Él había hecho. Cuando Moisés escribió el Génesis, el Apocalipsis, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, hasta Deuteronomio, copió todo lo que la gente venía transmitiendo uno tras otro, de generación en generación. Además de lo que Dios le mostró en el monte. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, hermana, pensemos, ¿qué tarea tengo para hacer en la obra de Dios? ¿Cómo me tengo que rendir a Él? No vivir la vida religiosa que vivieron los sacerdotes del tiempo de Jesús, a los cuales Jesús tuvo que reprender duramente. Entonces, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros que antes no erais pueblo, porque éramos gente. No somos el pueblo de Israel, no somos judíos, pero estamos para servir a Dios. Y con gran privilegio tenemos dentro de nosotros. Y Él nos ayuda, Él nos sostiene, Él nos refuerza. Por eso nos dice que debemos obrar en el poder de su fuerza. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor. Jesús está afuera, porque se ha olvidado algo, invitarlo a la reunión. ¿Qué dijo Jesús? Mandamiento. Donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, yo estaré en medio. Si yo no empiezo la reunión en el nombre de Jesús, no quiero a Jesús acá adentro. No va a estar entre nosotros. La reunión, toda reunión debe comenzar en el nombre de Jesús. Pablo dice a los Colosenses 3:17: todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús, de hecho o de palabra. ¿Por qué está la Biblia? Para hacerla. Todo lo que está acá, escrito en la Biblia, está para hacerlo. Y tenemos que vivirlo, hacerlo. Pero para hacerlo, tengo que saberlo. Porque si agarro la Biblia solamente, y hoy en día agarramos el celular, lo tenemos, pero no le puedo poner apuntes acá. Yo mi Biblia la tengo llena de apuntes. Le dedico tiempo. Porque si no le dedico tiempo, y toda mi vida he dedicado tiempo. Porque si yo no me preocupo de la palabra de Dios que me santifica, que me limpia, que a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, entonces la palabra es la que me va a hacer efecto. Va a ser la obra, la palabra. Puede venir un profeta a darme profecía linda, hermosa, pero si mi vida no está cuadrando, y si el profeta no discierne mi condición espiritual y me vienen las bendiciones y yo ando para atrás, ¿qué bendiciones merezco de parte de Dios? Entonces el profeta que me está profetizando está mintiendo. Por eso tenemos que discernir la palabra, porque yo no puedo ni pensar más allá de lo que está escrito. Me lo dice la palabra. Entonces por eso que tenemos que ser una iglesia madura. Una iglesia madura es una iglesia que está cimentada en la palabra. Estoy hablando de esta manera porque no sé. Como maestro estaré el día de mañana. Entonces Dios les bendiga mucho. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Él les ilumine y cada día usen ese cuarto a solas. Usen. Entre a tu cuarto en secreto. Entre al secreto de Dios. Lleve su Biblia. Diga: Señor, tú me dijiste por tu palabra, en los antiguos tiempos hablaste a los padres por los profetas, pero hoy me hablas por tu Hijo Jesucristo. Este Jesucristo es el Verbo
es la palabra que se hizo carne. Me toca a mí. Oiga, y el Señor me va a dar el versículo que capaz que Él siempre le dispare. Y ahí me lo va a dar el Señor. Y me va a llamar la atención. Y si Dios usa a un profeta, una persona, entonces por la palabra voy a saber discernirlo. Y si el Espíritu Santo me dio el don de discernimiento, gloria a Dios, también voy a discernir. Eso es lo que hace falta. Que nos consagremos y los dones están todos funcionando a la perfección en la voluntad de Dios para lo que se pueda integrar en la administración, en la administrar. Todo se va a hacer conforme al plan de Dios que dejó para la iglesia. Dios le bendiga. Que Dios nos ayude. Leo dio el mensaje, el estudio a través sobre la iglesia como edificio, la iglesia como un cuerpo. Abi dio el tema sobre los ministerios. Entonces todo está enseñado. Ahora de nosotros nos toca usarlo. ¿Te cree que puede usarlo? ¿Puede usar su palabra y aplicártela a ti mismo? Amén. Si nosotros hacemos esto, ¿sabes qué? Esta es una iglesia que el día de mañana tiene que volar paredes o alquilar estadio. Dios te lo bendiga.